A Margaret siempre le habían gustado los martes. Ese día solía volver pronto del trabajo, tenía tiempo para preparar la comida favorita de Robert y poner a punto su pequeña pero acogedora casa en las afueras de la ciudad. Este martes no iba a ser una excepción. Al menos eso le pareció a Margaret cuando regresó del supermercado, con bolsas de productos frescos en las manos. El reloj marcaba las 6:30 de la tarde. El sol ya se hundía en el oeste, pintando el cielo de suaves tonos rosados. Margaret encendió la luz del salón y colocó las bolsas sobre la mesa de la cocina. Sacó el teléfono para ver si Robert había llamado. Normalmente llamaba sobre las 5 para avisar de que iba a volver a casa. No había llamadas perdidas. Margaret se encogió de hombros. Quizá estaba ocupado. Últimamente, Robert se quedaba a menudo hasta tarde en el trabajo, explicándolo como un proyecto importante. Confiaba en su marido y nunca cuestionaba sus palabras, aunque a veces se sentía un poco incómoda. Margaret empezó a sacar la comida mientras tarareaba su melodía favorita. Pensaba preparar pato asado con manzanas, un plato que le gustaba mucho a Robert. De repente sonó su teléfono. El número de su marido apareció en la pantalla y una sonrisa iluminó el rostro de Margaret. «Cariño, estoy a punto de empezar a cocinar», empezó, pero se detuvo a mitad de la frase. Una voz de mujer al otro lado de la línea la interrumpió. «Hola, perdedora», dijo con sorna. «Ha dicho que no va a volver contigo. Eres demasiado aburrida». Margaret se quedó paralizada con el teléfono en la oreja y la mano sosteniendo la manzana congelada en el aire. El corazón le dio un vuelco y luego latió más rápido. «¿Quién es?», preguntó, intentando mantener la calma. La mujer que estaba al otro lado se rió desdeñosamente. «Oh, ¿qué importa? Lo importante es que su marido está conmigo ahora. ¿Y sabes qué? Por fin es feliz. Sin tus aburridas cenas, sin tus constantes preguntas sobre su día, sin tu... todo». Margaret dejó lentamente la manzana sobre la mesa. Sus dedos se tensaron sobre el teléfono, pero su voz permaneció tranquila. «Si es verdad, que me lo diga Robert». «No quiere hablar contigo», respondió la mujer. «¿Por qué? Para que le montes un berrinche. Solo quiere empezar una nueva vida, conmigo». Cientos de pensamientos pasaron por la mente de Margaret. Todos aquellos regresos tardíos del trabajo, las misteriosas llamadas telefónicas que atendía en la otra habitación, los repentinos viajes de negocios. Una imagen comenzó a formarse. «Dile a Robert», dijo Margaret tras una breve pausa, «que si realmente ha tomado esta decisión, debería decírmelo personalmente. 15 años de matrimonio merecen más que una llamada telefónica de una amante». Dijo la última palabra sin emoción, como si estuviera hablando del tiempo. «Oh, qué noble eres», volvió a reír la mujer. «Pero ¿sabes qué? No cambiará nada. Ya ha tomado una decisión, por cierto. Hoy no tienes que esperarle, y mañana tampoco. Y en general...». Margaret pulsó el botón de finalización. Se quedó de pie en medio de la cocina, mirando la comida dispuesta. Pato, manzanas, especias, ahora todo parecía carecer de sentido. Se acercó lentamente a la ventana. Fuera ya estaba oscuro y las luces de las ventanas de los vecinos estaban encendidas. La vida seguía como si nada, pero para Margaret el mundo acababa de ponerse patas arriba. Lo primero que pensó fue en llamar a Robert. Incluso cogió el teléfono, pero se detuvo. No, no lo haría. No rogaría por una explicación, no lloraría ni suplicaría por la verdad. Si es verdad, que se atreva a decírselo él mismo. Margaret volvió a meter la comida en las bolsas. Metió el pato en el congelador. Quizá algún día lo cocinaría para ella, o para sus invitados, o lo tiraría. Ahora no importaba. Subió al dormitorio y se sentó en la cama. Su cama, donde habían pasado tantas noches juntos, donde habían planeado el futuro, donde habían soñado con hijos, que nunca podrían tener, donde se habían apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Los ojos de Margaret se posaron en la foto de su boda,
colgada en la pared. Aquel día eran tan felices. Ella con un vestido blanco, él con un traje negro. Ambos jóvenes, llenos de esperanza y planes de futuro. ¿Quién iba a pensar que 15 años después todo acabaría con una llamada de su amante? Pero no, ella no llorará. Al menos no ahora. Lo que necesita ahora es tener la cabeza despejada. Margaret se levantó y se acercó al espejo. Una mujer de 40 años, ojos marrones y pelo castaño al que ya empezaban a asomar las primeras canas, le devolvía la mirada. Tal vez no sea tan joven y bella como la otra mujer, pero tiene algo mucho más importante: dignidad y amor propio. Margaret sacó una maleta del armario y empezó a empaquetar metódicamente las cosas de Robert. Trajes, camisas, corbatas, todo lo que le pertenecía. Lo hizo con calma, sin histeria, como si estuviera haciendo una tarea doméstica normal. Cuando la maleta estuvo lista, la colocó junto a la puerta principal. Si realmente decidía marcharse, que se llevara sus cosas. Pero nada más. La casa le pertenecía, era una herencia de sus padres. La primera noche sin Robert fue larga. Margaret no pudo dormir, pero tampoco lloró. Se tumbó en la oscuridad mirando al techo y pensó. Pensó en cómo no se había dado cuenta de los signos de traición, en lo que iba a hacer a continuación, en cómo había cambiado su vida con una llamada telefónica. Por la mañana, por fin se durmió. Y cuando se despertó, lo primero que hizo fue llamar al trabajo y tomarse una semana libre. Necesitaba tiempo para reflexionar y planificar sus próximos pasos. No sabía qué pasaría después. No sabía si Robert volvería a por sus cosas o si enviaría a otra persona. No sabía si intentaría hablar con ella para explicarle lo que había hecho, pero Margaret estaba segura de una cosa: no permitiría que nadie la humillara. Ni a su amante, ni a su marido, que resultó ser un cobarde, incapaz de decirle la verdad a la cara. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad. Comenzaba un nuevo día. Un día que podía ser el comienzo de su nueva vida, y aunque su corazón seguía doliéndole y miles de preguntas pululaban en su cabeza, Margaret sentía una extraña calma. Quizás era la paz de una persona que por fin había visto la verdad, por amarga que fuera. Margaret se despertó con el sonido de su despertador a las 7 de la mañana. Mecánicamente estiró la mano para apagarlo, y solo entonces recordó que Robert no estaba allí. Los acontecimientos de ayer le provocaron una nueva oleada de dolor, pero se obligó a levantarse. Había pasado la noche en un inquietante medio sueño, pero no era el momento de autocompadecerse. Después de tomarse una taza de café, Margaret encendió el portátil. Antes era contable y sabía buscar información. Lo primero que hizo fue abrir un buscador y teclear detective privado. No quería llamar a sus amigos o familiares. Demasiadas preguntas, demasiada compasión que ahora no necesitaba. Una hora más tarde, Margaret tenía una lista de 3 agencias de detectives con buenas críticas. Eligió la que estaba especializada en casos familiares y marcó el número. Agencia de detectives Istina, buenos días, contestó una agradable voz femenina. Buenos días. Margaret intentó sonar tranquila y profesional. Necesito consejos sobre una situación familiar. Por supuesto. El detective William Parker podrá verla hoy a las 2 en punto. ¿Le viene bien? Margaret aceptó. Tenía 5 horas antes de la reunión y decidió aprovecharlas al máximo. Robert siempre había sido demasiado confiado, y ella esperaba que ese exceso de confianza jugara a su favor. Primero comprobó el ordenador que compartían. Robert trabajaba a veces con él en casa y Margaret conocía su contraseña, la fecha de su boda. ¡Qué ironía!, pensó mientras introducía los números. El ordenador reveló sus secretos sin oponer resistencia. Margaret comprobó metódicamente carpeta tras carpeta, correo electrónico tras correo electrónico, historial del navegador tras historial del navegador.
Al principio, no encontró nada sospechoso, pero entonces se fijó en un buzón adicional que no había visto antes. Su corazón latió más rápido cuando vio la correspondencia. Procedía de la dirección victoria.summers@mail.com. Los mensajes eran breves, pero reveladores. Estoy deseando volver a verte. Esta vez, elige un hotel lejos del centro. ¿Tu mujer es realmente tan aburrida como dices? No sé cómo vives con ella. Gracias por los pendientes, cariño. Sabes cómo hacer feliz a una mujer. Margaret sintió que las náuseas se acercaban a su garganta. Rápidamente hizo capturas de pantalla de todos los mensajes y los guardó en una memoria USB. Luego comprobó sus extractos bancarios y sus sospechas se confirmaron. Robert había realizado importantes retiradas de efectivo en los últimos 6 meses, y también había pagos a una joyería y a varios restaurantes caros de los que ella nunca había oído hablar. A la 1 en punto, Margaret ya estaba sentada en su coche frente a la agencia de detectives. Sacó un espejo del bolso y examinó críticamente su reflejo. Sus ojos estaban cansados, pero su mirada era decidida. Se pintó los labios y salió del coche. El despacho del detective Parker era un espacio pequeño pero ordenado. El propio detective, un hombre de unos 50 años con penetrantes ojos grises, escuchó atentamente su historia, tomando breves notas. Así que anoche recibió una llamada de una mujer utilizando el teléfono de su marido, concluyó. Y él no volvió a casa. Ha encontrado correspondencia y documentos financieros que confirman la aventura. ¿Qué quiere saber exactamente? Margaret respiró hondo. Todo. ¿Quién es? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuánto tiempo ha durado? Y lo más importante, ¿a dónde fue a parar nuestro dinero común? Tengo derecho a saber la verdad. El detective asintió. Es bueno que no haya borrado la correspondencia y haya guardado las pruebas. Nos ayudará. Puede que el nombre de Victoria Summers no sea real, pero es una pista. Empezaré a trabajar en ello hoy mismo. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Margaret. Es difícil decirlo con seguridad, pero a juzgar por el hecho de que su marido no es demasiado precavido, creo que tendremos resultados concretos en 1 o 2 semanas. Discutieron los detalles y Margaret hizo el primer pago por los servicios. De camino a casa, recordó todos los momentos extraños de los últimos meses que hasta entonces había ignorado. Robert había empezado a trabajar hasta tarde hacía unos 8 meses. Rara vez al principio, luego cada vez más a menudo. Lo explicaba como un proyecto importante, pero ahora Margaret se daba cuenta de que el proyecto no tenía nada que ver. Luego vinieron los repentinos viajes de negocios. Cliente en Boston, reunión importante en Chicago. Ella nunca lo comprobaba, confiaba en él, y él se aprovechó de esa confianza. En casa, Margaret volvió al ordenador. Esta vez buscó información sobre Victoria Summers en las redes sociales. Había muchos resultados, pero ningún perfil parecía relevante. Tal vez se trate de un nombre falso, pensó. De repente, sus ojos se posaron en una foto de Robert en el álbum familiar de su ordenador. Él la abrazaba frente al mar. Habían estado de vacaciones el año pasado. Nuestras últimas vacaciones juntos, pensó Margaret con amargura. Siguió buscando. En el correo electrónico de Robert encontró confirmaciones de reservas de hotel, pero no en las ciudades a las que supuestamente había viajado por negocios. Todas las pruebas apuntaban a que la había engañado sistemáticamente. Por la noche, el detective Parker llamó. SRA. Anderson, tengo los primeros resultados. El número de teléfono desde el que llamó la mujer está registrado a nombre de Victoria Black. Trabaja en una agencia de publicidad cerca de la oficina de su marido. Empezaremos la vigilancia mañana. Margaret le dio las gracias y colgó. Victoria Black. Ahora la traidora tenía un nombre real. Me pregunto cuántas mentiras más aprenderá en un futuro próximo. Robert nunca llamó. No vino a recoger sus cosas. No trató de explicar o disculparse.
Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Al acostarse, Margaret pensó en lo mucho que había cambiado todo en 2 días. Anteayer era una feliz mujer casada que preparaba la cena para su amado esposo, y hoy estaba contratando a un investigador privado y reuniendo pruebas de adulterio. Bueno, pensó mientras apagaba la luz, si Robert quiere una guerra, la tendrá, pero la libraremos según mis reglas. Permaneció a oscuras durante largo rato, escuchando el tic-tac del reloj. Mañana sería un nuevo día y ella continuaría su investigación. Por ahora, tenía que dormir, había mucho trabajo por hacer. La lluviosa mañana del lunes comenzó para Margaret con una llamada del detective Parker. Estaba intentando concentrarse en su trabajo cuando su teléfono vibró. «Señora Anderson, tengo información que le interesará». La voz del detective sonaba seria. «¿Podemos vernos hoy?» Margaret sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí, por supuesto». «¿Cuándo y dónde?» «Dentro de 1 hora, en el Blue Moon Café de Oak Street. Es un lugar bastante privado». Margaret recogió inmediatamente sus cosas y avisó a la dirección de que tenía un asunto personal urgente. En sus 15 años en la empresa, nunca se había tomado días libres no programados, así que nadie hizo preguntas. El Blue Moon Café era un lugar acogedor con mesas de madera anticuadas y una iluminación tenue. El detective Parker ya la estaba esperando en una mesa del rincón más alejado, con una gruesa carpeta marrón delante. «Gracias por venir con tan poca antelación», dijo cuando Margaret se sentó frente a él. «Lo que hemos descubierto requiere su atención inmediata». Abrió la carpeta y sacó varias fotografías. La primera mostraba a Robert saliendo de un edificio. A juzgar por la arquitectura, se trataba de un complejo residencial de primera categoría. «Esta casa está situada en una zona prestigiosa de la ciudad», explicó el detective. «Su marido lleva 6 meses alquilando un apartamento allí». Margaret sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Con qué dinero?» El detective sacó el siguiente documento: extractos bancarios. Aquí empieza la diversión. En los últimos 8 meses, su marido ha retirado casi $150,000 de la cuenta conjunta. Una parte se destinó al alquiler de un apartamento, otra a regalos y diversiones. Margaret estudió detenidamente las cifras. Cada línea era como una puñalada en el corazón. Restaurantes, joyerías, complejos turísticos. Todo el tiempo le hablaba de retrasos en el trabajo y viajes de negocios. «Pero eso no es todo», continuó el detective, sacando nuevos documentos. «La señorita Black, o Victoria, como se hace llamar, tiene un pasado bastante interesante. Ha cambiado 3 veces de trabajo en el último año, y en cada caso lo dejó tras un escándalo con hombres casados. Quiere decir que...» Margaret no terminó la frase. «Sí, parece que tu marido no es el primero de su lista. Es una profesional. Conoce a hombres casados de éxito, inicia una relación, recibe regalos y dinero, y luego desaparece». El detective nos mostró algunas fotos más. Robert y Victoria saliendo del restaurante, subiendo al coche de él, entrando en la misma casa de la primera foto. «También tenemos grabaciones de sus conversaciones en lugares públicos», añadió el detective. «Son bastante francas. ¿Le gustaría escucharlas?» Margaret negó con la cabeza. Lo que había visto era suficiente. «¿Hay algo más?», dudó el detective. «Hemos investigado con más detalle las transacciones financieras de su marido. Parece que no solo se gastó el dinero común en su amante, sino que también pidió un préstamo garantizado con los bienes comunes». «¿Qué?». Margaret sintió que sus ojos se oscurecían. «Pero eso es imposible. Para eso necesitas mi firma». «Por desgracia, es posible». El detective sacó otro documento. «Eche un vistazo a esta firma». Margaret miró el papel. La firma se parecía a la suya, pero sin duda no era su letra. «¿Falsificó mi firma?». Su voz temblaba de rabia. «Eso es un delito». «Sí, es un delito grave», confirmó el detective.
Y una cosa más. Hemos descubierto que la señorita Black tiene vínculos con varias personas dudosas. Sospechamos que puede formar parte de un grupo organizado especializado en chantajear a hombres casados adinerados. Margaret sintió náuseas. Pidió un vaso de agua y se quedó mirando por la ventana durante unos minutos, tratando de asimilar lo que había oído. ¿Qué me aconseja que haga?, preguntó finalmente. En primer lugar, bloquee inmediatamente todas las cuentas conjuntas. Segundo, contacte con un buen abogado. Tiene todos los motivos para divorciarse y ser procesada penalmente por falsificación. En tercer lugar, hizo una pausa. Quizá le convenga contratar a un guardaespaldas. La gente como la señorita Black y sus socios pueden ser peligrosos cuando se frustran sus planes. Margaret asintió. Se sentía como en una película policíaca, pero era la realidad, su realidad. Cuando llegó a casa, llamó inmediatamente al banco y bloqueó todas las cuentas conjuntas. Luego se puso en contacto con el abogado que le había recomendado el detective. Pasó toda la tarde revisando documentos y fotografías. Cada nueva prueba revelaba más mentiras y traiciones. Robert no solo la había engañado con otra mujer, sino que había puesto en peligro toda su vida en común, sus ahorros, su futuro. Sobre las 10 de la noche sonó el timbre. A Margaret se le encogió el corazón. ¿Había decidido Robert volver por fin? Pero un mensajero estaba en la puerta con un sobre. La señorita Black me ha pedido que le entregue esto personalmente, dijo, y se marchó rápidamente. Margaret abrió el sobre con cuidado. Dentro había una nota. Querida, sé que contrataste a un detective. Fue una jugada muy estúpida. Robert es mío ahora, y si intentas detenernos, lo lamentarás. P.D. Es una casa preciosa la que tienes. Sería una pena que le pasara algo. Con manos temblorosas, Margaret marcó el número del detective. «Señor Parker, acaban de enviarme una amenaza. Ahora mismo voy», contestó. «No toques nada, podría ser una prueba, y no abras la puerta a nadie más». Las 2 horas siguientes pasaron como un borrón. Llegaron un detective y un forense, que se llevaron el sobre y la nota para examinarlos. Luego, apareció un agente de policía y tomó declaración sobre las amenazas. «No se preocupe», dijo el detective antes de marcharse. «Pondremos vigilancia en la casa. Si ve algo sospechoso, llámenos inmediatamente». Aquella noche, Margaret no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, pensando en lo rápido que podía desmoronarse su vida. Hacía apenas una semana era una mujer felizmente casada, y ahora era víctima de un plan fraudulento y blanco de amenazas criminales. Pero no iba a rendirse. Si Robert y su nueva novia pensaban que ella se echaría atrás y dejaría que le quitaran todo por lo que había trabajado durante tantos años, estaban muy equivocados. Margaret sacó su teléfono y envió un mensaje a su mejor amiga, Catherine. «Necesito tu ayuda. Mañana te lo contaré todo». Luego abrió el portátil y empezó a buscar información sobre casos de fraude similares. Si tenía que luchar, quería saberlo todo sobre su enemigo. Ya había amanecido cuando por fin se acostó. Por su mente pasaban muchos pensamientos, pero uno era el principal. Ya no era una víctima. Ahora iba a cazar. Margaret se despertó con un molesto timbre. El reloj marcaba las 8:30 de la mañana. Solo había dormido 3 horas tras una noche en vela. A través de la mirilla, vio a una mujer de mediana edad vestida con un traje de negocios que se movía nerviosa de un lado a otro. «¿Quién es?», preguntó Margaret sin abrir la puerta. «S.R.A. Anderson. Me llamo Elizabeth Conrad. Yo trabajo con su marido. Necesitamos hablar con usted urgentemente». Margaret dudó. Después de las amenazas de ayer, era especialmente cautelosa, pero algo en la voz de la mujer le hizo creer que era sincera. «¿Podría mostrarme su tarjeta de empleada a través de la mirilla?», le pidió Margaret. Elizabeth acercó a la mirilla la tarjeta de empleado de la empresa donde trabajaba Robert. Todo parecía auténtico.
Cuando Margaret abrió por fin la puerta, vio que la mujer parecía preocupada y cansada. «Siento la temprana intrusión», dijo Elizabeth al entrar en el salón. «Pero tenía que venir antes de que Robert se enterara. Yo sé lo de Victoria». Margaret sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿La conoces?» «Desgraciadamente, sí». Elizabeth se sentó en el borde del sofá y sacó una carpeta del bolso. «Ya ha arruinado la vida de 2 de nuestros empleados. Llevo 15 años en la empresa, soy la analista financiera jefe, y no puedo callarme más». Margaret trajo 2 tazas de café y Elizabeth comenzó su relato. Todo empezó hace 2 años. Primero fue Peter Montgomery, nuestro antiguo vicepresidente. Exitoso, casado, con una reputación impecable. Apareció en una fiesta de empresa como representante de una agencia de publicidad. 3 meses después, Peter dejó a su mujer, regaló la mitad de sus propiedades, pidió un préstamo enorme y desapareció. Se rumoreaba que estaba en México, completamente arruinado. Elizabeth abrió una carpeta y mostró recortes de periódico y fotografías. Luego estaba David Harris, el jefe de ventas. El mismo patrón. Primero flirteo, luego reuniones secretas, regalos caros. Su mujer ni siquiera sospechaba nada hasta que un día descubrió que habían vaciado todas sus cuentas. Ahora David trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial y su familia está destrozada. Pero, ¿por qué no se lo dijiste a nadie antes?, preguntó Margaret. Elizabeth sonrió con amargura. ¿A quién? A la policía. No teníamos pruebas directas de fraude. Victoria es demasiado lista, nunca pide dinero directamente. Los hombres se lo dan todo ellos mismos, cegados por el amor o la pasión, y luego se avergüenzan de admitir que han sido engañados. «Y ahora es el turno de Robert», dijo Margaret en voz baja. «Sí, así es. Me di cuenta de las señales hace un mes. Robert empezó a aceptar proyectos adicionales, a trabajar horas extras. Pero el dinero no entraba en las cuentas de la empresa, sino que lo pedía en efectivo. Y entonces los vi juntos accidentalmente en un restaurante». Elizabeth sacó su teléfono y me enseñó las fotos. Los seguí varias veces. Temía que la historia se repitiera, pero no sabía cómo contactarlos sin levantar sospechas. Y ayer escuché a Victoria hablando por teléfono en el baño de la oficina. Estaba riéndose y contándole a alguien cómo había estafado a otro idiota. Margaret sintió que le temblaban las manos. «¿Tienes una grabación de esta conversación?» «Me temo que no. Pero tengo algo más». Elizabeth sacó una memoria USB. «Aquí tienes copias de todos los documentos financieros de los últimos 6 meses. Me di cuenta de algunas transacciones extrañas. Se transfirieron grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero. Y las firmas, algunas son claramente falsas. Estás arriesgando tu trabajo al contarme esto», dijo Margaret. «Lo sé, pero no puedo seguir viendo cómo esta mujer arruina la vida de la gente. Además...» Elizabeth vaciló. «Sospecho que hay una organización detrás de ella. No se trata solo de una estafa de amantes, sino de un elaborado plan de blanqueo de dinero». Las mujeres pasaron las horas siguientes analizando los documentos. El panorama era aterrador. Robert no solo gastaba dinero en su amante, sino que estaba implicado en una grave estafa financiera. «Mira», Elizabeth señaló la pantalla del portátil. «Aquí hay una cuenta de una supuesta agencia de publicidad en la que trabaja Victoria, pero si compruebas los documentos de registro, la empresa solo existe sobre el papel, y el dinero fluye de ahí a cuentas en 3 países distintos. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó Margaret. «Tengo una amiga en la policía económica», respondió Elizabeth. «Puedo organizar una reunión, pero tenemos que actuar con rapidez y cuidado. Si Victoria y sus cómplices sospechan algo, podrían cubrir sus huellas, o algo peor». De repente, el teléfono de Margaret vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Espero que estés disfrutando de tu tiempo con el colega de tu marido.
Dígale que el exceso de curiosidad puede ser peligroso para su carrera, y mucho más. Elizabeth palideció al leer el mensaje. Nos están vigilando, pero ¿cómo? Yo sé cómo. Margaret se dirigió rápidamente a la estantería y sacó un pequeño objeto negro oculto entre los libros. Un micrófono. El detective me advirtió que revisara la casa, pero no pensé. Encontraron otros 2 dispositivos de escucha, uno en la cocina y otro en el dormitorio. ¿Ahora entiendes con quién estamos tratando?, preguntó Elizabeth. Esto no es solo un triángulo amoroso, es un caso criminal serio. Margaret asintió. Sintió que el miedo se mezclaba con la ira. Esas personas habían entrado en su vida, habían destruido su matrimonio, y ahora la amenazaban. Necesitamos un plan, dijo con decisión. Y sé por dónde empezar. Ha mencionado a las otras víctimas, Peter Montgomery y David Harris. ¿Puedes ayudarme a ponerme en contacto con sus esposas? Creo que sí. ¿Por qué? Porque juntos somos más fuertes. Y con toda una organización detrás de Victoria, vamos a necesitar todos los aliados que podamos conseguir. Elizabeth sonrió. Sabes, cuando vine aquí, pensé que encontraría a una mujer rota y confundida. En lugar de eso, me encontré con una luchadora. La vida te enseña, replicó Margaret. Ahora vamos a hacer un plan de acción. Lo primero que tenemos que hacer es mantenerte a salvo. Ya saben lo de nuestro contacto, así que... En ese momento sonó el timbre de la puerta. Ambas mujeres se congelaron. A través de la mirilla, Margaret vio a Robert de pie sosteniendo un ramo de flores. «Es él», susurró. «Parece que ha llegado la hora de una conversación seria». «No la abras», advirtió Elizabeth. «Podría ser una trampa o una oportunidad para saber más», respondió Margaret y se dirigió hacia la puerta. Margaret respiró hondo y abrió la puerta. Robert parecía cansado y un poco confuso. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Margaret se apartó en silencio y le dejó pasar. Elizabeth recogió rápidamente los documentos del escritorio y se dirigió a un rincón de la habitación. «Oh, ¿Elizabeth?», se sorprendió Robert. «¿Qué haces aquí?» «He venido a apoyar a tu mujer», respondió Elizabeth con calma. «Alguien tiene que hacerlo». Robert dejó las flores sobre la mesa y se pasó nerviosamente la mano por el pelo. «Margaret, sé que me he comportado como un completo canalla, pero déjame explicártelo todo». «¿Qué quieres explicar exactamente?», le interrumpió Margaret. «¿Cómo te has gastado nuestros ahorros comunes? ¿Cómo falsificaste mi firma en los documentos del préstamo? O tal vez podrías hablarme de tu amiga Victoria y sus interesantes planes financieros». Robert se estremeció y miró a Elizabeth. «¿Qué le has contado?» «La verdad, Robert», respondió Elizabeth. «Lo que deberías haber dicho tú mismo, sobre cómo tu amada ya ha destruido a varios de nuestros colegas, sobre cómo blanquea dinero a través de empresas fantasma. No entiendes nada». Robert explotó de repente. «Victoria no es como tú crees. Ella me quiere de verdad. Estamos planeando empezar una nueva vida». «¿Una nueva vida?», se rió Margaret con amargura. ¿Has pensado alguna vez que esta nueva vida podría acabar en la cárcel para ti? Fraude financiero, falsificación, son delitos graves, Robert. ¿Me estás amenazando?» Sus ojos se entrecerraron. «No, solo expongo los hechos. Por cierto, ¿cómo están tus nuevos amigos? ¿Los que instalaron micrófonos en nuestra casa?» Robert se puso pálido. «¿Qué micrófonos? ¿De qué estáis hablando?» Margaret le mostró los dispositivos que había encontrado. «De estos, y sobre las amenazas que he estado recibiendo, y la vigilancia. Dime, sinceramente, ¿aceptaste esto o te obligaron a hacerlo?» El miedo brilló en los ojos de Robert. Yo no sabía lo de los micrófonos. Victoria dijo que era por tu seguridad, que estaba preocupada». «¿Preocupada?», Elizabeth interrumpió. «Robert, despierta. Es una estafadora profesional. Piensa en Peter y David. ¿No ves lo que está pasando?
Robert se hundió pesadamente en el sofá. Estoy confundido. Al principio todo parecía tan sencillo. Victoria era tan atenta y comprensiva. Dijo que veía mi potencial, que merecía más. ¿Y cuánto te ha costado ese más hasta ahora?, preguntó Margaret. ¿Nuestros ahorros? ¿Tu reputación? ¿Tu libertad? En ese momento sonó el teléfono de Robert. El nombre Victoria apareció en la pantalla. Se quedó mirando la pantalla como hipnotizado. No contestes, le dijo Elizabeth. Piensa bien de qué lado estás. Robert miró el teléfono largo rato y luego volvió la mirada hacia Margaret. No sé qué hacer. Lo sabes, respondió Margaret. Solo tienes miedo de admitirlo. Ya sabes que te está utilizando. Sabes que estás atrapado. La única cuestión es si tienes el valor de salir de ella. El teléfono siguió sonando. Robert lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Si quiero arreglar las cosas, dijo en voz baja, ¿me ayudarás? Margaret miró a Elizabeth. Depende de lo sincera que seas y de si estás dispuesto a cooperar con la policía. La policía. Robert se estremeció. Pero, sí, con la policía, dijo Elizabeth con firmeza. Porque esto ya no es solo un drama familiar. Es una trama criminal organizada y tú, Robert, formas parte de ella. En ese momento, el timbre volvió a sonar. Esta vez era la propia Victoria la que estaba en la puerta. Margaret la vio a través de la mirilla. Una rubia alta con un traje caro, un maquillaje impecable y una sonrisa fría en la cara. «Robert, cariño, sé que estás ahí», dijo su dulce voz. «Abre, tenemos que hablar». Robert parecía un animal acorralado. Miró de la puerta a Margaret y viceversa. «No la abras», susurró Elizabeth. «Es peligrosa, pero ya era demasiado tarde». Como en trance, Robert se acercó a la puerta y giró la cerradura. Los acontecimientos siguientes se desarrollaron como una película a cámara lenta. Victoria entró, recorrió la habitación con una mirada fría y sonrió. ¡Qué bonita reunión familiar! Hasta Elizabeth está aquí. Genial, ahora no tengo que reuniros a todos por separado. ¿Por qué reunirnos?, preguntó Margaret, sintiendo que se le helaba la sangre ante aquella sonrisa. Para explicaros las reglas del juego, por supuesto, respondió Victoria. Las reglas que todas rompisteis al entrometeros en mis asuntos. Sacó un sobre del bolso y lo arrojó sobre la mesa. Contiene material que prueba la implicación de Robert en un fraude financiero. Si no ponéis fin a vuestra pequeña investigación, estos documentos acabarán en manos de la policía. Y créame, a Robert no le gustará estar en la cárcel. ¿Me estás amenazando? Margaret dio un paso adelante. No, querida, solo te estoy explicando la situación. Victoria continuó sonriendo. Eres una mujer inteligente. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Sabes que ya tenemos pruebas de tus anteriores estafas?, intervino Elizabeth. ¿Y que ya hay copias de todos los documentos en un lugar seguro? Por un momento, la sonrisa de Victoria vaciló, pero enseguida se recompuso. ¿Documentos? ¿Te refieres a estos? Sacó una memoria USB de su bolso. ¿El que escondías con tanto cuidado? Mi gente es muy profesional, Elizabeth. Se llevaron el original mientras estabas aquí y ahora mismo hay un pequeño incendio en tu apartamento debido a un cortocircuito. Elizabeth palideció y cogió el teléfono. Victoria se rió. No te preocupes. Los vecinos ya han llamado a los bomberos, pero me temo que tu ordenador y todo el papeleo no se salvarán. Eres un monstruo, susurró Margaret. No, querida, solo soy una mujer de negocios, replicó Victoria. Y ahora te ofrezco un trato. Tú olvidas todo lo que sabes y yo me olvido de ti. De lo contrario, volvió a sonreír. Me temo que puede haber más incidentes desagradables. Robert, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se adelantó de repente. Ya basta. No permitiré que los amenaces. Victoria lo miró con fingida sorpresa. ¿Tú? ¿No me dejas? ¿Qué puedes hacer, cariño? Todo es culpa tuya.
Todos los documentos fueron firmados por tu mano, todas las transferencias se hicieron desde tus cuentas. No todas, dijo Elizabeth de repente. Me las arreglé para enviar algunos de los documentos al detective, y si me pasa algo, irán automáticamente a la policía. La sala se quedó en silencio. Victoria se volvió lentamente hacia Elizabeth. «Vas de farol». «Puedes comprobarlo», respondió ella con calma. «¿Pero estás dispuesta a correr el riesgo?» Su enfrentamiento se vio interrumpido por el sonido de las sirenas en el exterior. ¿Coches de policía? ¿Camiones de bomberos? ¿Ambulancias? Nadie lo sabía con certeza, pero Victoria se sobresaltó de repente. «Esto no ha terminado», dijo, y salió rápidamente de la casa. Todos los presentes permanecieron en silencio unos minutos más, intentando comprender lo que había ocurrido. «Dios mío», exhaló finalmente Robert. «¿Qué he hecho? ¿Cómo he podido estar tan ciego?» Margaret miró al hombre que una vez había amado. Ahora le parecía extraño y miserable. «¿Comprendes ahora en qué te has metido?», le preguntó. «¿Y lo grave que es?» Robert asintió. «Yo estoy dispuesto a cooperar, a contarle todo lo que sé». «Bien», dijo Elizabeth, «porque es nuestra única oportunidad de detenerla, y tenemos que actuar rápido antes de que destruya todas las pruebas». Margaret se acercó a la ventana. Ya estaba oscureciendo y podía ver el coche de Victoria alejándose. «Esto aún no ha terminado», pensó, «pero ahora tenemos aliados y sabemos a quién nos enfrentamos». Elizabeth ya estaba llamando a su amigo de la policía económica. Robert estaba sentado en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. Y Margaret se sintió extrañamente aliviada. Ahora que las cartas estaban echadas, podía empezar la verdadera batalla. Y estaba preparada para ello. No más lágrimas, no más dudas. Era hora de actuar. Cuando Victoria se marchó, se hizo un gran silencio en la habitación. Margaret miró a Robert, que seguía sentado en el sofá, inclinado y con la cabeza entre las manos. 15 años de matrimonio pasaron ante sus ojos. Todos los momentos felices, todas las dificultades que habían superado juntos, todos los planes para el futuro. Y ahora todo se había convertido en una sórdida historia de traición, dinero y crimen. «Margaret», comenzó Robert con voz temblorosa, «sé que lo que he hecho es terrible, pero intentemos arreglarlo juntos. Somos familia». Margaret sintió que una oleada de ira le subía al pecho. «¿Familia? ¿Cómo te atreves a hablar de familia después de todo lo que has hecho?» Elizabeth, que seguía en la habitación, dijo en voz baja, «Creo que te dejaré». «No», Margaret replicó bruscamente. «Quédate. Necesito un testigo de lo que está ocurriendo aquí». Robert se levantó del sofá, intentando coger la mano de Margaret. «Querida, me doy cuenta de todo. He sido un tonto. Victoria me engañó, me hizo caer en una trampa. Pero ahora estoy dispuesta a arreglarlo todo». Margaret apartó la mano. «¿Arreglarlo? ¿Qué quieres arreglar exactamente, Robert? ¿El hecho de que te gastaras todos nuestros ahorros? ¿Que falsificaste mi firma? ¿Que me mentiste durante meses? Recuperaré el dinero». Hablaba cada vez más alto. «Encontraré la manera. Me endeudaré de nuevo, pero lo recuperaré. No se trata del dinero», dijo Margaret en voz baja. «Se trata de confianza. Se trata de respeto, de decencia humana básica». Se acercó a la ventana mirando la calle del atardecer. En algún lugar, en la oscuridad, Victoria y sus cómplices probablemente ya estaban destruyendo pruebas y preparando nuevas trampas. «¿Sabes qué es peor?», Margaret continuó sin volverse. «Incluso ahora solo piensas en ti misma, en cómo salvar tu propio pellejo». «Eso no es cierto», gritó Robert. «He venido a hacer las paces. Quiero arreglar las cosas». Margaret se volvió bruscamente. «Has venido porque tenías miedo, porque tu Victoria no era tan fiel, porque de repente te diste cuenta de que podías acabar en la cárcel». Robert intentó discutir, pero Margaret no le dio la oportunidad. «Dígame sinceramente,
Si todo hubiera ido según lo previsto, si Victoria no hubiera empezado a amenazarle, ¿habría vuelto? ¿Te habrías acordado de tu amada esposa? Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ya ves, Margaret sonrió con amargura. Ni siquiera ahora puedes ser sincera. Elizabeth, que había estado observando la escena en silencio todo este tiempo, intervino de repente. Robert, si de verdad quieres arreglar algo, solo hay una manera. ¿Cuál es? Él la miró esperanzado. Tienes que ir a la policía, tú solo, voluntariamente. Cuéntales todo lo que sepas sobre el plan de Victoria y sus cómplices. ¿Qué? Robert dio un paso atrás. ¿Estás loco? Me destruirán. ¿Y el hecho de que pueden destruirnos? Preguntó Margaret. ¿A mí, Elizabeth? ¿Has oído las amenazas de Victoria? ¿Has visto de lo que es capaz? Pero tiene que haber otra manera. Robert se retorció las manos desesperado. Margaret, querida, pensemos en algo juntos. Siempre has sido más lista que yo. Y fue en ese momento cuando Margaret por fin lo comprendió todo. Vio al hombre con el que se había casado bajo su verdadera luz, egoísta, débil, dispuesto a sacrificar a cualquiera por su propia comodidad. Ya basta, dijo con firmeza. Lo he comprendido todo. Tienes que marcharte. ¿Qué? ¿A dónde? De esta casa, fuera de mi vida, para siempre. Pero dijiste que me ayudarías. Su voz sonaba histérica. Cambié de opinión, respondió Margaret con calma, porque me he dado cuenta de que no has venido aquí porque te arrepientas de lo que hiciste, sino porque estás buscando a otra mujer que te saque de apuros. «No es justo», gritó Robert. «No puedes hacerme esto, después de todo lo que hemos pasado». «Sí, puedo», respondió Margaret. «¿Y sabes qué? Tú eres el que está siendo injusto. Tú eres el que arruinó todo lo que teníamos. Ahora vete de mi casa». «Pero», gritó Margaret, sintiendo que las lágrimas finalmente rompían el dique de su autocontrol. «Fuera de aquí, no te atrevas a volver». Robert se quedó boquiabierto un momento, luego cogió su chaqueta y salió corriendo de la casa, dando un portazo. En cuanto se hubo ido, Margaret se hundió pesadamente en su silla. Elizabeth se acercó y, en silencio, le puso la mano en el hombro. «Hiciste lo correcto», le dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Margaret secándose las lágrimas, «pero eso no lo hace más fácil». Permanecieron sentadas en silencio durante unos minutos hasta que Margaret se enderezó y dijo: «Necesitamos un plan serio». «Estoy de acuerdo», asintió Elizabeth. «¿Llamo al detective Parker?» «Sí, y a mi abogado también. Necesitamos ayuda profesional». Una hora más tarde, un pequeño pero decidido equipo se reunió en el salón de Margaret. El detective Parker, el abogado Jonathan Green, Elizabeth y la propia casera. «Vamos a evaluar la situación», empezó Jonathan, extendiendo documentos sobre la mesa. «Tenemos pruebas de fraude financiero, firmas falsificadas, amenazas. Pero lo más importante es que tenemos testigos. Victoria y su gente son peligrosos», dijo el detective Parker. «Ya lo han demostrado con el incendio provocado en el apartamento de Elizabeth». «Por eso necesitamos un plan integral», replicó el abogado. «En primer lugar, seguridad. La señora Anderson y la señorita Conrad no pueden quedarse solas. Puedo organizar vigilancia las 24 horas del día», dijo el detective. «Pero no es barato. El dinero no es problema», dijo Margaret con firmeza. «Venderé las joyas si hace falta». «En segundo lugar», continuó el abogado, «tenemos que reunir todas las pruebas posibles antes de que se destruyan. Extractos bancarios, correos electrónicos, registros telefónicos. Puedo ayudar con los registros financieros», dijo Elizabeth. «Tengo acceso a las cuentas de la empresa». «Estupendo. En tercer lugar, tenemos que encontrar a las otras víctimas. Mencionaste a 2 antiguos empleados». «Sí», asintió Elizabeth. «Intentaré ponerme en contacto con ellos. Quizá estén dispuestos a testificar». «¿Y Robert?», preguntó la detective. «¿Cree que huirá a Victoria?».
Margaret suspiró. Lo más probable. Está demasiado débil para actuar por su cuenta. Entonces no tenemos mucho tiempo, dijo el abogado. Puede que intenten salir del país. Ya me he puesto en contacto con la patrulla de fronteras, respondió el detective. Están avisados. Siguieron discutiendo los detalles del plan hasta bien entrada la noche. Cuando por fin se fueron todos, Margaret se quedó sola en su casa grande y vacía. Se acercó a la chimenea donde estaban las fotografías de su boda. Una pareja hermosa y feliz. ¿Quién iba a pensar que acabaría así? Margaret descolgó las fotos y las metió en una caja. Es hora de dejar de vivir en el pasado. Ahora tiene un nuevo objetivo. No solo sobrevivir, sino ganar. Y hará todo lo posible para que Victoria y sus cómplices paguen por sus crímenes. Al acostarse, por primera vez en muchos días, no sintió desesperación, sino determinación. Sí, el camino será difícil. Sí, será aterrador y doloroso. Pero ya no está sola. Tiene aliados, tiene un plan y, lo que es más importante, tiene la fuerza de voluntad para llegar hasta el final. Y Robert, bueno, él tomó su decisión y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Igual que ella tiene que vivir con las suyas, dejar ir al hombre que una vez amó y empezar de nuevo. Mientras se dormía, Margaret pensó que mañana sería un nuevo día, un día en el que empezaría a luchar por la justicia, y esta vez no se echaría atrás. El movimiento fue rápido y secreto. El detective Parker organizó personalmente un apartamento seguro en un nuevo complejo residencial a las afueras de la ciudad. Margaret y Elizabeth abandonaron sus hogares al amparo de la noche, llevándose solo las cosas más necesarias. Esto es temporal, les aseguró el detective, mostrándoles un apartamento espacioso pero modestamente amueblado en el 10º piso. Solo unas semanas como mucho, hasta que reunamos todas las pruebas y hagamos las detenciones. Margaret echó un vistazo a la habitación que iba a convertirse en su escondite. Un gran salón con ventanas panorámicas, 2 dormitorios separados, una cocina moderna. Pero lo más importante es el sistema de seguridad reforzado y la vigilancia permanente. Aquí hay cámaras de vigilancia, explicó el detective, señalando los puntos negros invisibles bajo el techo. Hay 2 guardias de servicio en el vestíbulo y otros 2 en el coche que hay fuera del edificio. Nadie podrá acercarse sin ser visto. Elizabeth colocó su maleta junto a la ventana y contempló la ciudad de noche. Nunca pensé que tendría que esconderme como en una película de espías. No tardaré mucho, respondió Margaret, deshaciendo la maleta. Lo principal es reunir todas las pruebas. Los días siguientes se convirtieron en un auténtico maratón de trabajo jurídico y policial. El abogado Jonathan Green casi se había instalado en su apartamento provisional, convirtiendo la mesa del comedor en su despacho. Papeles, documentos, impresiones de extractos bancarios, todo tenía que estar organizado y preparado para el juicio. «Mira», señaló a la pantalla del portátil, «aquí está el flujo de fondos». Victoria creó toda una red de empresas tapadera. El dinero se transfería a través de 5 cuentas diferentes antes de asentarse en cuentas en el extranjero. Elizabeth, con su experiencia como analista financiera, era indispensable para desentrañar la trama. «Aquí», señaló, «está la primera bandera roja, una empresa de un día creada para una sola transacción. Y miren las firmas, claramente falsificadas». El detective Parker aportaba nuevas pruebas casi a diario. Resultó que Victoria y sus cómplices no solo operaban en su ciudad, sino que se descubrieron tramas similares en 3 estados vecinos. Pero el verdadero avance se produjo el 5º día de su estancia en el piso franco. El teléfono de Margaret vibró con un mensaje entrante. El remitente era un número desconocido. «Has cometido un gran error, cariño. ¿Crees que la policía te protegerá? Tengo gente detrás de mí que ni te imaginas. Retira todos los cargos antes de que sea demasiado tarde». 1 hora después, llegó otro mensaje.
Tu querido marido ya se está arrepintiendo de haberse liado contigo. Me contó todos tus secretos, todos tus miedos y debilidades. Podemos usar eso. Margaret mostró el mensaje al detective. Excelente, sonrió de repente. Es exactamente lo que necesitábamos. Las amenazas son un delito grave, y ahora tenemos pruebas. Resultó que la policía había instalado en el teléfono de Margaret una aplicación especial que controlaba todos los mensajes entrantes. En cuestión de horas, localizaron al remitente. Está en el Hotel Plaza, dijo el detective a la mañana siguiente. ¿Y sabes qué? Tu marido también está allí. Ni siquiera intentan esconderse. Se creen intocables. Margaret sintió que el corazón le latía deprisa. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? El detective sonrió. Ahora empieza la diversión. La operación de detención había sido planeada hasta el más mínimo detalle. La policía rodeó el hotel a las 6 de la mañana, cuando la mayoría de los huéspedes aún dormían. Margaret y Elizabeth lo observaron todo a través de una transmisión en directo de las cámaras de la policía. Victoria abrió la puerta de su habitación, aparentemente esperando servicio de habitaciones. En su lugar, vio a un grupo de agentes armados. ¿Victoria Black?, preguntó el agente. Queda detenida por fraude, extorsión y amenazas. En el vídeo se ve claramente cómo su rostro pasa de la sorpresa a un intento de mantener el control de la situación. Están cometiendo un grave error, dijo ella con calma. Sus abogados podrán hablar con usted en comisaría, la interrumpió el agente, volviéndole a poner las esposas. Encontraron a Robert en la habitación contigua. Ni siquiera intentó resistirse. Se rindió de inmediato, pálido y tembloroso. Se lo contaré todo, murmuró. Fue todo ella. Ella me obligó. Margaret miró la pantalla, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, rabia, todo mezclado en una sola bola. ¿Estás bien?, preguntó Elizabeth en voz baja. Sí, respondió Margaret, sin apartar los ojos de la pantalla. Es solo que... Es extraño ver cómo se desmorona algo que creías inquebrantable. El matrimonio, la confianza, el amor. Pero ahora puedes empezar de nuevo, dijo Elizabeth. Sin mentiras, sin miedo. La detective Parker llegó 2 horas después del arresto. Encontró documentos en la habitación del hotel que confirmaban todo el plan. Parece que Victoria confiaba tanto en su impunidad que ni siquiera se molestó en destruirlos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Margaret. Habrá un juicio, respondió el detective. Y créeme, con las pruebas que tenemos, les caerá una condena seria, sobre todo después de que descubriéramos sus vínculos con una organización criminal internacional. Ese mismo día, por la tarde, Margaret estaba sentada en el balcón de su apartamento seguro, contemplando la ciudad mientras anochecía. Pensó en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, la traición, el dolor, el miedo y la fuerza que había descubierto en sí misma. Elizabeth trajo 2 tazas de té y se sentó a su lado. ¿En qué piensas? En el futuro, respondió Margaret. Sabes, cuando todo esto empezó, pensé que mi vida se había acabado, y ahora me doy cuenta de que no ha hecho más que empezar. ¿Y cuáles son tus planes? Primero, quiero terminar esta historia, llevarla a su fin, verles recibir lo que se merecen. Y después, sonrió. Entonces empezaré de nuevo. Quizá monte mi propio negocio. Siempre he soñado con ello, pero Robert pensaba que era estúpido. Creo que serías una gran empresaria, dijo Elizabeth. Sobre todo después de todo lo que has pasado. ¿Sabes qué es lo más importante? Margaret miró a su amiga. Ya no tengo miedo, ni de Victoria, ni de Robert, ni del futuro. Me he dado cuenta de que puedo con todo. En ese momento, su teléfono vibró. Recibió un mensaje de su abogado. La primera audiencia está prevista para la próxima semana. Victoria intentó negociar un acuerdo con la investigación, pero el fiscal se negó. Las pruebas son demasiado sólidas. Margaret le mostró el mensaje a Elizabeth.
Parece que, después de todo, hay justicia, y tú has ayudado a restablecerla, respondió Elizabeth. Con tu valor, tu determinación. Estuvieron sentadas en el balcón largo rato, hablando del futuro, de planes, de esperanzas. La ciudad estaba iluminada con miles de luces, y cada luz parecía una promesa de nuevas oportunidades. Margaret sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Un juicio, un divorcio, reconstruir su vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. Libre de mentiras, de miedo, de relaciones tóxicas. Y lo más importante, ya no estaba sola. Tenía amigos leales a su lado, gente dispuesta a ayudarla y apoyarla. Y eso le daba fuerzas para seguir adelante, pasara lo que pasara. Cuando por fin se fueron a la cama, Margaret se quedó tumbada largo rato, mirando al techo y pensando en lo extraña que es la vida. A veces, los momentos más oscuros son el comienzo de un camino nuevo y mejor. Solo hay que encontrar la fuerza para no rendirse, para levantarse y seguir luchando. Con estos pensamientos en mente, se durmió, por primera vez en muchos días, tranquila y sin miedo al mañana. Margaret estaba en medio del salón vacío de su antigua casa. Ya se habían llevado los muebles, los cuadros de las paredes, las cortinas. Solo quedaban los recuerdos, resonando en cada rincón. Señorita Anderson, se dirigió a ella el agente inmobiliario, un joven con un traje impecable. Todos los documentos están listos. Los compradores han aceptado su precio, pueden firmar el contrato hoy mismo. Ella asintió y echó un último vistazo a la habitación. 15 años viviendo en esta casa. Aquí había sido feliz. Aquí había planeado su futuro. Aquí había sobrevivido a la peor traición de su vida. De acuerdo, dijo con firmeza. Firmémoslo. La venta de la casa fue más fácil de lo que ella esperaba. Una joven familia con 2 hijos se enamoró de ella a primera vista y ofreció un buen precio. Margaret se alegró de volver a oír las risas de los niños entre aquellas paredes. Después de firmar los documentos, subió al coche y sacó el teléfono. Tenía que llamar a Elizabeth. Hacía días que no hablaban desde el juicio. El juicio fue difícil. Victoria se mostró desafiante hasta el final, intentando echar la culpa a hombres crédulos que le dieron dinero ellos mismos. Pero las pruebas eran abrumadoras, sobre todo después de que salieran a la luz detalles de otras estafas suyas en distintos estados. Robert, por su parte, tenía un aspecto lamentable. Había envejecido unos 10 años, temblaba y casi susurraba su testimonio. Cuando lo sacaron de la sala tras anunciar el veredicto, 10 años de cárcel, ni siquiera miró a Margaret. A Victoria le cayeron 15 años. Sus cómplices, la gente seria que tanto le gustaba mencionar en sus amenazas, resultaron ser miembros de una organización criminal internacional. El FBI llevaba mucho tiempo tras ellos, y el caso de Margaret fue la clave para descubrir toda la red. ¿Hola? La voz de Elizabeth la sacó de su ensoñación. «Margaret, ¿cómo estás?» «Vendí la casa», respondió. «Ahora mismo estoy sentada en el coche y no sé a dónde iré». «Ven a mi casa», le ofreció Elizabeth sin vacilar. «Hablemos de tus planes para una nueva vida». De camino a casa de su amiga, Margaret pensó en todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Tras la detención de Robert y Victoria, su vida había cambiado radicalmente. Al principio fue duro. Noches sin dormir, ataques de pánico, pensamientos constantes sobre lo que podría haber hecho de otra manera. Pero luego, paso a paso, empezó a recuperarse. Pidió cita con un psicoterapeuta, empezó a hacer yoga, se reencontró con viejos amigos que había perdido durante los años de matrimonio. Y lo más importante, por fin recordó su viejo sueño. En la universidad, Margaret soñaba con abrir su propia pastelería. Le encantaba hacer postres y experimentar con recetas, pero Robert siempre decía que no era serio, que era mejor tener un trabajo estable. ¿Sabes qué?, dijo Elizabeth mientras se sentaban en su acogedora cocina con tazas de café.
Quizá esto sea una señal, un nuevo comienzo, una nueva ciudad, un nuevo negocio. ¿Qué quieres decir? Margaret no entendía. Mi hermana vive en Portland. Allí hay un pequeño local en venta en un buen barrio, perfecto para una cafetería o pastelería. ¿Y sabes qué? El alquiler allí es más bajo que aquí. Margaret sintió que el corazón le latía deprisa. Portland. Una ciudad completamente diferente, una vida diferente, un lugar donde nadie conoce su historia, donde podría empezar de cero. Pero está tan lejos, intentó argumentar. Es exactamente lo que necesitas, sonrió Elizabeth. Un nuevo entorno, nuevas oportunidades, y puedo ayudarte con tu plan de negocio. Las semanas siguientes pasaron volando. Margaret viajó a Portland, inspeccionó el local, habló con banqueros sobre un préstamo y elaboró un plan de negocio. El dinero de la venta de su casa le proporcionó un buen capital inicial. La ciudad le gustó a primera vista: calles verdes, gente amable, un ambiente especial de creatividad y libertad. La hermana de Elizabeth, Carol, le enseñó varios barrios y le ayudó a encontrar un apartamento acogedor no lejos de la futura confitería. Aquí les encanta todo lo que sea original, dice Carol. Sus recetas de postres únicos serán un éxito. Y llegó el día de la mudanza. Todas sus pertenencias ya habían sido enviadas en camión, y ella solo tenía una pequeña maleta con las cosas más necesarias. Margaret estaba en el aeropuerto con la tarjeta de embarque en la mano. «Prométeme que me llamarás», dijo Elizabeth, abrazando a su amiga, «y que me invitarás a la inauguración de la pastelería». «Te lo prometo», sonrió Margaret. «No podría haberlo hecho sin ti. Eres más fuerte de lo que crees», replicó Elizabeth. «Siempre lo has sido». En el avión, Margaret sacó un cuaderno y empezó a hojear las páginas de recetas de postres. Algunas las había inventado ella, otras las había aprendido de su abuela. Ahora se convertirían en la base de su nuevo negocio. Portland la recibió con lluvia, una lluvia suave y cálida de primavera. Carol la esperaba en el aeropuerto con un cartel que decía: «Bienvenida a casa, Margaret». «Vamos», le dijo cogiendo su maleta. «Te enseñaré tu nuevo piso, y mañana iremos a ver cómo va la reforma de tu pastelería». El piso resultó ser incluso mejor que en las fotos. Era pequeño pero luminoso, con vistas al parque y una gran cocina, justo lo que necesita un pastelero. Margaret estaba desempaquetando cosas, ordenando libros, colgando ropa en el armario. Cada acción parecía simbólica. Estaba montando literalmente su nueva vida pieza a pieza. Por la tarde, sentada en el balcón con una taza de té, leyó el periódico local. En la última página había una pequeña nota sobre la condena de Victoria Black y sus cómplices. «Los organizadores de una estafa han sido condenados a largas penas de prisión», decía el titular. Margaret cerró el periódico. Todo había quedado en el pasado. Ahora tenía un futuro brillante, lleno de posibilidades y esperanza. A la mañana siguiente se levantó temprano y fue directa a ver su futura cafetería. Los obreros ya estaban terminando la reforma. Solo faltaba instalar el equipo y decorar el interior. «¿Cómo piensa llamarlo?», le preguntó el encargado de la reforma. Margaret sonrió. «Nuevos comienzos, porque a veces el final es solo el principio de algo mejor». Por la noche, mantuvo una larga conversación telefónica con Elizabeth, hablando de sus primeras impresiones de la ciudad, de sus planes para el café y de sus nuevos amigos. «Por primera vez en mucho tiempo me siento muy feliz, como si me hubiera quitado un gran peso de encima y por fin pudiera respirar libremente». «Te mereces esta felicidad», respondió Elizabeth, «después de todo lo que has pasado». Mientras se acostaba en su nuevo apartamento, Margaret pensó en lo extraña que es la vida. A veces los peores acontecimientos nos llevan a los mejores cambios. Lo principal es no tener miedo a esos cambios y creer en uno mismo. Portland, por la noche, hacía ruido fuera de la ventana, y ya le venían a la mente nuevas recetas de postres.
que sin duda pondría en práctica en su pastelería. Le esperaba una nueva vida y estaba preparada para ella. Y en algún lugar lejano, en una celda de la cárcel, Robert miraba al techo y pensaba en cómo había perdido lo mejor de su vida. Pero a Margaret ya no le importaba. Su historia no había hecho más que empezar. El olor a bollería recién hecha llenaba la pastelería New Beginnings por la mañana. Margaret estaba sacando del horno una nueva tanda de croissants de almendra cuando oyó el familiar timbre de la puerta principal. Era Michael, un hombre alto y apuesto, de amables ojos marrones y ligeras canas en las sienes. «Buenos días, cariño», sonrió con un ramo de flores silvestres en la mano. «Pensé en traerte un poco de primavera». Margaret sintió que su corazón se llenaba de calor. 2 años. Habían cambiado tantas cosas en ese tiempo. Su pastelería se había convertido en una de las más populares del barrio, con clientes habituales que venían de toda la ciudad a comprar sus especialidades. Hace 1 año, Michael entró en su vida. Lo conoció por casualidad. Vino a comprar una tarta para el cumpleaños de su madre. Empezaron a hablar y resultó que era arquitecto especializado en la restauración de edificios históricos. A Margaret le llamó la atención su genuino interés por su trabajo, su atención al detalle y su facilidad de comunicación. «Sabes que no tienes por qué traerme flores todas las mañanas», le dijo, colocando el ramo en un jarrón sobre la encimera. «Y si me gusta verte sonreír», respondió él, besándola suavemente en la mejilla. Al principio fue difícil para Margaret. Después de todo lo que había pasado con Robert, tenía miedo de volver a confiar en su marido. Durante los primeros meses de conocer a Michael, ella buscaba constantemente una trampa, tratando de encontrar indicios de mentiras o manipulación. Pero él resultó ser simplemente real, sincero, abierto, fiable. «Hoy tengo una reunión importante con unos clientes», dijo Michael, sentándose en una mesita junto a la ventana. «Pero me gustaría invitarte a cenar esta noche. Tenemos que hablar». Margaret se sintió un poco excitada. «¿Es algo serio?» «Mucho», sonrió misteriosamente, «pero esperará hasta la noche». Durante todo el día, Margarita no pudo dejar de pensar en la conversación que se avecinaba. Recordó cómo poco a poco, paso a paso, había ido abriendo de nuevo su corazón, cómo Michael había esperado pacientemente a que ella estuviera preparada para una relación íntima, cómo la apoyó cuando le habló de su pasado. Elizabeth, que ahora venía a visitarla a menudo, bromeaba diciendo que Michael era la compensación del destino por todo el sufrimiento que había soportado con Robert. «Te mereces esta felicidad», le dijo su amiga durante su última conversación telefónica. «¿Y sabes qué? Puedo ver cómo has cambiado. Te has vuelto más brillante, más segura de ti misma». Y era cierto. En 2 años, Margaret no solo ha montado un negocio de éxito, sino que ha descubierto una nueva ella misma. Una mujer que no teme confiar, pero que sabe ser prudente. Una mujer que se valora y sabe lo que vale. Michael la recogió a las 7 en punto. Se dio la dirección de la pastelería a su ayudante Sofía, una joven a la que había enseñado todos los entresijos de la repostería. No fueron al restaurante habitual, sino al campo. Michael la llevó a una casita con vistas a un lago. «¿Qué es este lugar?», preguntó Margaret al salir del coche. «Mi nuevo proyecto», respondió él, abriendo la puerta de la casa. «La compré hace 1 mes. Quiero restaurarla». Por dentro era acogedora, aunque necesitaba reparaciones. Los grandes ventanales daban al lago, la leña crepitaba en la chimenea y había una botella de vino y 2 copas sobre la mesa. «Margaret», empezó Michael cuando se sentaron en la terraza, «sé por lo que has pasado. Sé lo difícil que fue para ti volver a confiar, y estoy muy agradecido de que me hayas dejado formar parte de tu vida». Sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. «Este año he aprendido una cosa muy sencilla», continuó. «No puedo imaginar mi vida sin ti».
sin tu sonrisa por la mañana, sin el olor de tu repostería en mi ropa, sin nuestras largas conversaciones sobre todo. Sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. No te pido una respuesta inmediata. No te pido que tomes decisiones precipitadas. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta. Estoy dispuesta a construir el futuro contigo, paso a paso. Margaret miró el anillo en la caja y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. ¿Y esta casa? Miró alrededor de la habitación. Pensé que este podría ser nuestro hogar, dijo Michael. Si tú quieres que lo sea, podemos decidir juntos cómo será. Podemos hacer una cocina espaciosa para que experimentes con la repostería. Podemos... Margaret no le dejó terminar, apoyándose en su pecho. Sí, susurró. Sí, quiero construir un futuro contigo. Aquella noche, sentados en la terraza, envueltos en una manta y mirando las estrellas, Margaret pensó en el extraño camino que la había llevado hasta aquel momento, a través del dolor y la traición, a través del miedo y la incertidumbre, hasta la felicidad verdadera y sincera. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Michael abrazándola. En que a veces hay que atravesar la oscuridad para apreciar la luz, respondió ella, y que estoy agradecida al destino por cada paso de este viaje, incluso por los momentos más difíciles. ¿Sabes lo que me impresionó de ti desde la primera vez que nos vimos?, preguntó él. Tu fuerza, no ostentosa, no agresiva, sino la fuerza interior que permite a una persona caer y levantarse sin perder la fe en la bondad. Margaret sonrió. Y me impresionó tu honestidad, la forma en que no intentas parecer mejor de lo que eres. Simplemente vives abiertamente. Hablaron hasta altas horas de la noche, soñando con el futuro, sobre cómo sería su casa después de la renovación, sobre la posible expansión de la confitería, tal vez abriendo una sucursal en el centro de la ciudad, sobre los viajes que quieren hacer juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, Margaret no tenía miedo de soñar. No buscaba una trampa en las palabras de su amado. No esperaba traiciones a la vuelta de cada esquina. Al volver a casa, escribió un mensaje a Elizabeth. Tenías razón. La felicidad es posible, incluso después de todo, especialmente después de todo. Y por la mañana, cuando abrió su confitería, pensó que el nombre Nuevos Comienzos era profético, porque a veces la vida nos da una segunda oportunidad, y lo principal es tener el valor de aprovecharla. Ahora lo tenía claro. El pasado es una lección, pero no una condena. Y si encuentras la fuerza para perdonar, dejar ir y volver a creer, la vida definitivamente te recompensará por este coraje. Y en algún lugar lejano, en una celda, Robert seguía cumpliendo su condena, pagando por sus errores. Pero esta ya no era su historia. Su historia acababa de empezar, la historia brillante y feliz de una mujer que encontró la fuerza para empezar de nuevo y no cometió errores.